octubre se cumplieron 468 años de la llegada de Alonso de Illescas a Ecuador, quien junto con 6 mujeres y 17 hombres se convirtieron en los primeros africanos esclavizados en llegar al actual territorio ecuatoriano. En este flashback te quiero hablar sobre este momento clave en la historia de nuestro país. ¿Conoces qué tiene que ver la Compañía de Jesús con la esclavitud? ¿Y sabes qué estrategias legales existían para que un esclavo se emancipara? Te lo contamos. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Antes de llegar al caso ecuatoriano, es necesario entender lo que sucedía en el mundo con la esclavitud. No es novedad que la introducción de esclavos negros sucedió primero en Europa que en América. En el viejo continente, los afrodescendientes privados de libertad eran usados como sirvientes de familias aristocráticas, especialmente quienes aprendieron español y se les llamaba ladinos. Después del descubrimiento de América, del que ya tenemos un flashback, los europeos no se apresuraron en traer esclavos africanos a tierras americanas, porque se los consideraba una mala influencia para los nuevos súbditos americanos. Por eso, en un inicio, la corona prohibió que se lleve esclavos negros a las Indias occidentales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que los españoles decidieran que los africanos recién esclavizados o negros bozales eran mucho más educados que los fascinerosos ladinos de la península, llevándolos a las Indias desde 1526. La sed de oro fue uno de los motivos por los que se impulsó una economía basada en esclavos en América. Estos esclavos provenían en su mayoría de Senegambia y cuando desembarcaban en Cartagena estaban en condición deplorable, desnudos o semidesnudos y portando una gran cantidad de enfermedades contagiosas. Tan pronto llegaban, eran medidos, marcados y reducidos de seres humanos a la condición de piezas de indias. Esta era una medida de trabajo que solamente los machos más fuertes podían alcanzar. Aquí es donde la situación se vuelve más compleja y tiene un encuentro con Bartolomé de las Casas, fray dominico que en su intento por parar el maltrato de los indígenas americanos, quienes estaban siendo explotados, por ejemplo, en minas, produjo un déficit en la fuerza laboral. Con el aval del Papa Alejandro VI, la cruz y la espada se convertían en dos partes del mismo proceso histórico. En su nombre se cometerían todo tipo de desatinos, casi sin oposición. Por lo menos hasta que de las Casas hiciera oír su poderosa voz. Y él, antes de marcharse de Cuba, celebra una misa y en la homilía hace una crítica durísima contra las encomiendas, contra el propio sistema de encomiendas y contra el daño que se está haciendo a los indios que trabajan para los españoles. Así que a la corona española le pareció una buena idea llevar negros africanos, ya no de manera casual, sino masivamente, a América, para saciar la mano de obra faltante. Podemos decir que la llegada de personas negras de Ecuador se dio por casualidades de la esclavitud. A la región de Esmeraldas arribaron esclavos fugitivos, principalmente en dos momentos. Primero, cuando un grupo de esclavos ladinos huyeron de un barco durante una breve escala en la costa de Atacames Esmeraldas. Aparentemente, la agrupación logró hacerse de armas de los españoles que los mantenían cautivos, de manera que cuando pisaron la localidad ecuatoriana pudieron someter a los nativos que allí vivían. Con el tiempo, esta zona fue referida como República de Zambos, es decir, una región cuyos habitantes son frutos del mestizaje entre negros e indios. El segundo momento es uno del que probablemente escuchaste en alguna clase de historia. Se trata de la llegada de africanos sobrevivientes de un naufragio de un buque negrero cerca de Esmeraldas a finales del siglo XVI. Según nos cuentan las crónicas de Miguel Cabello Balboa, esta flota consistía en 23 africanos, 17 hombres y 6 mujeres, y eran capitaneados por un ladino llamado Alonso de Illescas. Acerca de este personaje se conoce que su padre nació alrededor de 1528, probablemente en la región de Cabo Verde, en el Congo o en Angola. A sus 10 años, Illescas fue capturado como esclavo y llevado a Sevilla, en donde toma el nombre de su amo, Alonso, y es enviado a América cuando tenía 25 años. De las personas que llegaron gracias al naufragio a costas esmeraldeñas, se conoce que la mitad de mujeres murieron debido a guerras interétnicas para captar el poder. Los hombres también se redujeron de 17 a 11, y en la zona se fusionó la cultura negra con la indígena. Unos siglos después, la población negra ecuatoriana no solo se concentraba en Esmeraldas, sino en Imbabura, y esto gracias a los jesuitas, quienes durante el siglo XVIII eran dueños de la totalidad de las
haciendas del Valle del Chota, donde se producía caña de azúcar. La esclavitud negra en esta región de Imbabura formó parte de un complejo proceso social. Digamos que Bartolomé de las Casas no estuvo equivocado al afirmar que el trato a los indígenas americanos los estaba matando. En el Valle del Chota, la población nativa escaseó durante el siglo XVII por las extremas condiciones de vida propias de la mita y la encomienda, que fueron sistemas de explotación que también tuvieron lugar en el valle. Así que para repoblar las haciendas durante casi un siglo, entre 1680 y 1760, la Compañía de Jesús importó esclavos en gran cantidad. Además de utilizar mano de obra cautiva dentro de sus haciendas, los jesuitas se involucraron en el rentable negocio de la esclavitud, al no solo dedicarse a la compra-venta de personas africanas en la Real Audiencia de Quito, sino al manejar complejas redes de esclavitud con compañías negreras. El fin de la esclavitud en Ecuador, así como cualquier otro proceso histórico, no fue un hecho que sucedió de un momento para otro, por lo que los esclavos tuvieron que utilizar diversas estrategias para cambiar su grave situación. Uno de los casos de resistencia más notorios se trata de la historia de María Chiquinquirá, hija de una esclava de origen africano que se casó con un sastre libre y que por ello reclamó el 4 de mayo de 1794 su emancipación en Guayaquil. Este personaje también argumentó que debía haber sido libre desde su infancia, pues su madre fue echada de casa por su amo debido a que ella enfermó de lepra. Esto era causa para la manumisión o exoneración de la esclavitud de su madre, por lo que en teoría Chiquinquirá nació libre. Sin embargo, el procurador manifestó que su manumisión por el argumento de la madre no era válida, por lo que un día esta mujer se libró de la potestad de su amo, probablemente mediante la fuga, y poco después su hija haría lo mismo. La esclavitud es un capítulo amargo de la historia humana. Por medio de una huida y un naufragio es que la cultura afro llegó por primera vez a nuestro país, aunque las redes de esclavitud ciertamente estuvieron presentes.